Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este video donde vamos a estar analizando diferentes aspectos para intentar resolver o tener una idea sobre una pregunta muy importante que nos estamos haciendo en este momento. Se acerca una nueva crisis económica mundial. Hay varios indicios con los cuales diferentes economistas han estado especulando y analizando sobre la situación económica del mundo. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de una nueva crisis económica. El primer punto que se debe mirar es el recorte de impuestos que se generó al principio de la era Trump y cuáles son sus consecuencias. Para estar en contexto, se debe saber que la tasa impositiva pasó de un 35% a un 21% cuando se estaba debatiendo sobre la disminución en la cantidad de impuestos cobrados a la sociedad americana, y en especial a las empresas y a las familias más ricas. Los republicanos prometieron a los votantes varios beneficios, entre los cuales incluía un aumento de la inversión, salarios más altos y que ese recorte de impuestos se pagaría por sí mismo. Además, que este recorte de impuestos impulsaría a la economía y ayudaría a las familias de la clase trabajadora. Pero, ¿realmente esto sucedió? El mayor resultado, es decir, el impacto más grande que tuvo el recorte de impuestos fue la recompra de acciones propias por parte de las empresas listadas en bolsa. Y están comprando muchísimo. Se espera que la recompra de acciones llegue al récord de $1 billón para este año. $1 billón. Pero existe un gran problema con esto. Cuando las empresas utilizan el efectivo extra que está el recorte de impuestos y la repatriación de dinero les generó en la recompra de sus propias acciones, el resultado es crear artificialmente una demanda. Por tanto, el precio de las acciones va a subir. Por esta razón, no es de extrañarse que el S&P 500 esté cerca de sus máximos históricos luego de la corrección que hubo en febrero. Y como dato curioso, Apple es la empresa que más ha gastado en la recompra de sus acciones, $45.000 millones. Y hace algunas semanas salió la noticia de que Apple había llegado a valer $1 billón. ¿Qué tanta relación tienen estas dos cosas? Y hay otro agravante a esto, y es que las empresas, cuando recompran sus acciones, están teniendo un costo de oportunidad de invertir en su propia empresa, es decir, de estar invirtiendo ese dinero en maquinaria, en plantas, en equipos. ¿Para qué? Para aumentar la productividad de la compañía y realmente así generar más valor. Porque es que si se recompran acciones no se está generando ningún tipo de valor. Otra de las promesas que habían hecho los senadores cuando se estaba debatiendo sobre este recorte de impuestos era que los salarios iban a aumentar. Y realmente los salarios sí han aumentado, no en una medida muy alta, pero han aumentado nominal más no real. Es decir, las personas sí están ganando más, pero su poder adquisitivo está estancado e incluso se ha reducido un poco. Esto dado principalmente por la inflación y el aumento en el precio del petróleo. También se decía que este recorte de impuestos se iba a pagar solo, pero el déficit fiscal y la deuda federal siguen creciendo a un ritmo impresionante. En el presente año fiscal, el gobierno de Trump gastará $912.000 millones más de lo que recolecta, un incremento del 39% si se compara con el año fiscal del 2017. Es decir, el gobierno está recibiendo menos por ese descenso en los impuestos que hubo y está gastando más. Por tanto, la única forma de financiarse es con deuda, la única forma de tener ese dinero extra es con deuda. Según varios economistas, Estados Unidos se encuentra en una crisis de deuda.
El ratio de deuda sobre PIB se ha duplicado en menos de 20 años. Ha pasado de un 33% en el año 2000 a un 78% en el 2018. Pero también la deuda de los hogares ha venido aumentando y llegando a un nuevo récord: 13.39 billones de dólares, un 3.5 más que en el año 2017. En esta gráfica podemos ver en la parte inferior, la parte que está como de amarillo o naranja, el porcentaje de la deuda que viene de las hipotecas, cuál es el más grande y el mayor. El segundo más grande es el rojo, que es este segundo que se muestra, el cual es los créditos estudiantiles. Y un dato supremamente importante y relevante es que la deuda de los hogares está 618.000 millones de dólares más altas que el pico hecho en el año 2008, cuando se desató la crisis. Otro punto importante en este análisis es la guerra comercial que se está desarrollando entre Estados Unidos y China. Se han grabado productos como el aluminio, el acero, maquinarias, entre muchos otros, y las tensiones tanto económicas como políticas se han venido escalando. Han habido amenazas de lado y lado, imposición de aranceles de lado y lado, y todo parece indicar que no hay un fin cercano. Lo más preocupante son las consecuencias que ha tenido esta guerra comercial, tanto en China como en Estados Unidos. En el país norteamericano, las grandes compañías han decidido trasladar este costo extra al consumidor o asumirlo y por tanto tener una menor rentabilidad. Pero las empresas medianas y pequeñas han tenido que reducir costos de trabajo para poder resistir esta guerra comercial, la cual también ha impactado las importaciones, porque dado que el arancel es más alto, las importaciones van a ser menores, pero también las exportaciones. ¿Por qué? Porque los productos hechos en Estados Unidos se vuelven más caros, por tanto se pierde competitividad con otros mercados. Y en China, donde la libertad de expresión, sobre todo cuando se critica al gobierno, es muy limitada, ya se han empezado a escuchar susurros y comentarios sobre el papel que ha tenido el presidente chino, el cual según muchos no ha sido el mejor. Por otro lado, la Fed ha venido aumentando su tasa de interés, lo cual ha hecho que tanto la deuda de los estadounidenses se vuelva más cara como la de mercados u otros países, como por ejemplo Turquía, el cual ha tenido grandes problemas y su moneda se ha revaluado muchísimo con respecto al dólar, porque además de sus problemas económicos internos, pagar su deuda, que es muy alta, se vuelve más caro porque la Fed, como se mencionó, ha venido subiendo sus tasas de interés. Y el gran problema o el gran miedo es que esto se contagie a otras economías emergentes, lo cual ya se está viendo con Argentina, un poco con Brasil y algunas otras economías como la India y la de Sudáfrica. Ahora, hay algo que no tiene tanto que ver con presiones macroeconómicas, sino con instituciones que han tenido mucho poder, todavía lo tienen, los bancos. Hay algo preocupante con respecto a hace 10 años, cuando la crisis estalló, y son tres factores que aumentan el riesgo de que esto suceda nuevamente. Primero, los grandes bancos tienen incluso más activos que antes de la crisis. Uno de los factores que influyó al impacto de la crisis financiera de la pasada década fue que los bancos tuvieron en su poder muchísimos activos. En el 2008, los 5 bancos más grandes controlaban cerca del 45% de los activos financieros. Y hoy, estos 5 bancos son dueños de un poco más, es decir, un 46%. Pero los 10 bancos más grandes son propietarios del 55% de los activos. Y los otros 5.700 bancos poseen el resto de la torta, es decir, un 45%.
La concentración de activos en sí no es un problema, es decir, que la mitad de los activos se concentren en pocos bancos no es malo si los bancos estuvieran haciendo bien las cosas. Pero si estos bancos están tomando decisiones poco inteligentes, como realizar préstamos precarios o juegos de casino contra el valor de la vivienda a través de swaps, es otra cosa. Segundo, la limitación de juicios conducen a conductas antimorales. Los CEOs o presidentes de las instituciones que causaron la crisis en 2008 no fueron juzgados ni sentenciados por sus actos. Entonces, esto crea un precedente, porque si el presidente de una gran institución financiera siente que puede pasar por encima de todos, de violar la ley, con tal de generar una rentabilidad mayor, sin ser juzgado por la ley, y que simplemente con una multa sea solucionado esto, estamos en problemas. Y muchas veces estas multas son menores a la rentabilidad real que tuvo la compañía por realizar estos actos. Según el Wall Street Journal, los 6 bancos más grandes de Estados Unidos han pagado 110.000 millones de dólares en multas relacionadas con la crisis. Tercero, los bancos y políticos buscan recortar las regulaciones. Durante la crisis de la pasada década, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Dodd-Frank, la cual regulaba a los bancos. Esta ley creó la regla de Volcker, la cual impide que los bancos asegurados por el gobierno participen en cierto tipo de actividades especulativas, típicamente con un alto nivel de apalancamiento. Esta ley también creó el Departamento de Protección Financiera del Consumidor, que regula a la industria bancaria. Pero como estas compañías tienen tanto poder financiero, utilizaron el lobby, lo cual son simplemente actos con la intención de influir en el Congreso o en decisiones políticas, como también a políticos, para que presionaran e intentaran remover las regulaciones con la excusa de que ésta lastimaba a la industria. Y en parte tenían razón, porque esta ley afectaba a empresas o a bancos pequeños y medianos, pero los bancos grandes también presionaban, ansiaban poder tomar más riesgos y en consecuencia llegar a mayores ganancias. Hace algunos meses, el Congreso tumbó la ley Dodd-Frank. En conclusión, hay un gran riesgo de que una nueva crisis financiera se venga en un corto o mediano plazo. Esto dado por las consecuencias de los recortes en impuestos, la cual condujo a recompra de acciones, a una baja inversión comparado a lo que se esperaba en propiedad, planta y equipo, a que los salarios estén en términos reales iguales o menores que hace algún tiempo, que el déficit fiscal y la deuda federal aumentaran muchísimo, que la deuda de los hogares esté en niveles no vistos, las presiones también de la guerra comercial que ha generado tanto en Estados Unidos como en China, y lo cual afecta a todo el mundo, el riesgo de que mercados emergentes se vean inmersos en una crisis dada la deuda en dólares que tienen, como también los actos que han tenido los grandes bancos, que acabo de mencionar, fueron los grandes responsables de la crisis del 2008. Todo parece indicar que nos dirigimos hacia una nueva crisis económica. Es mejor estar preparados y conocer las razones antes de que esto suceda, para también poder tomar decisiones para un futuro. Si te pareció interesante o te aportó este video, dale like, compártelo a tus amigos o a personas que les pueda llegar a interesar. Si tienes alguna duda o algún aporte, déjalo abajo en los comentarios y recuerda suscribirte para seguir recibiendo toda esta información de primera mano. Muchísimas gracias y que estén muy bien.